Documental informativo. A continuación, el tema de consulta. Hola. El tema para hablar se titula Los 10 peores presidentes del mundo, en la actualidad, y en la historia. En un breve listado, explicaremos las causas del por qué se incluyeron aquí. No es asunto del otro mundo saber y entender que no es fácil ganar la presidencia de cualquier país. Para las naciones que ejercen la democracia, contrastada con otros gobiernos que tienden a ser anárquicos, absolutistas, hasta llegar a una dictadura. Les advierto adicionalmente que dentro del listado, no nos interesa saber quién fue igual, o peor que otros, aleatoriamente se van a mencionar cada uno, lo mismo que sus hechos causales, claro está. Les comparto a todos, los significados de las palabras presidente, y presidir, de acuerdo con las consultas, en el diccionario de la Real Academia Española. Presidente significa las siguientes definiciones. Persona que preside un gobierno. Es jefe del Estado, elegido temporalmente. Es juez gobernador de una provincia. Sustituto del prelado. Maestro que en cátedras, enseñan a los llamados discípulos. Para aquello, incluyen alcaldes, gobernadores, y ministros. Tiene mucha afinidad con las palabras, presidencia, y presidencial. Ahora. Presidir significa tener el primer puesto, o lugar más importante, o de más autoridad en una asamblea, corporación, junta, tribunal, acto, empresa, etc. Significa también ocupar un lugar más importante, o destacado. Es predominar, tener principal influjo. Y por último, dicho de un maestro que asistía a sus discípulos en una cátedra. A los que vamos a mencionar brevemente, no saben nada, no tienen idea, ni tienen conocimiento de presidir, o ser presidente de verdad. Algunos de los reseñados están muertos, algunos fueron presidentes, y otros siguen siendo presidentes dentro de sus cargos activos. Recomendamos que los menores de edad, si van a ver esto, lo hagan bajo el acompañamiento y supervisión de un adulto responsable, con el fin de explicar de manera consecuente lo que se va a hablar del tema. A continuación, iniciamos a mencionar a los presidentes, o expresidentes reseñados. Número 10. Alberto Fujimori. Durante su mandato como presidente del Perú en la década de los 90, era de los favoritos para darle supuestamente un lado positivo al país peruano, pero en su gobierno disolvió el Congreso. Y se le acusó después por crímenes de lesa humanidad, y a mediados de los 2000, fue condenado a 25 años de prisión, por asesinato masivo, secuestros, espionaje, y sobornos. Número 9. Augusto Pinochet. Un gobierno antiguo de dictadura para el dolor. Tras un golpe de Estado fue presidente de Chile, extendiendo su poder autoritario. Atentando contra la democracia, suprimió a los partidos políticos de oposición. Diluyó, y acabó con el Congreso durante su régimen, reformó la Constitución para su prolongación del poder, gobernó desde 1973, hasta 1990, es decir, 17 años aproximadamente. Más tarde, enfrentó cargos judiciales dolosos, por violación a los derechos humanos, en todas las formas causadas. Número 8. Daniel Ortega. Presidente de Nicaragua sin término definido. Entre 1985 y 1990, fue presidente de ese país. Y desde el año 2007 hasta ahora, por segundo periodo prolongado, es actualmente el presidente que ha convertido su gobierno en una dictadura absolutista, pasando por encima de los derechos humanos y de la democracia. En los últimos tiempos se tiene conocimiento de que ha encarcelado a candidatos presidenciales que son distintos a su ideología, además de cerrar abruptamente el derecho a la libre expresión. Y de causar enemistad absurda hacia las demás naciones, rompiendo relaciones diplomáticas bilaterales, lo cual, aquello es grave. Aparte de que el dictador está impune. Número 7. Donald Trump.
ciertamente en el mundo, uno de los expresidentes más polémicos que haya tenido los Estados Unidos de América desde el 2016. Boicoteó las elecciones presidenciales del periodo 2020 al 2024 con la suscitación de la toma masiva del Palacio Presidencial en Washington. A comienzos del 2021, cuando Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, le ganó las elecciones. Aquello calificado tal vez, como una de las peores polémicas que haya causado Trump, cerró con largas murallas la frontera con México, aparte de haber cometido otras irreverencias públicas. Número 6. Hugo Chávez. Era uno de los presidentes que extendió el chavismo y el oficialismo en Venezuela. Cuando era comandante, provocó un golpe de Estado en 1992, para derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero no fue posible, porque fracasó. Después de ser presidente en 1998, se extendió su gobierno hasta su muerte en el 2013. Por casi 15 años, privatizó empresas, hizo expropiación de estas, hizo cierres definitivos, e inclusive, causó enemistades en algunos países, con las rupturas diplomáticas. Número 5. Jair Bolsonaro. Fue militar. Actual presidente de Brasil desde el 2019, y candidato a la reelección presidencial. La gran polémica de su gobierno fue la hostilidad y la resistencia hacia el aislamiento y el confinamiento por causa de la pandemia del coronavirus, causando en consecuencia, un disparo de contagios y decesos en el gigante sudamericano, y el mismo en cuestión, se contagió de COVID, pero luego se recuperó. Sumado a otras polémicas causadas, se declara a favor de las dictaduras vecinas que desangraron sociedades, inclusive se culpa a Bolsonaro por el deterioro ambiental. Y también, por los incendios forestales que se presentaron en la Amazonía brasilera. Número 4. Juan Orlando Hernández. Fue presidente de Honduras en 3 periodos, el último fue hasta enero del 2022. Y a partir de ahí se complicó su situación jurídica. Y se amancilló su carrera política, al ser arrestado por las autoridades de ese país, con orden de extradición hacia los Estados Unidos, previamente solicitado por aquel gobierno. La causa de aquello es, por apoyar y participar en el narcotráfico, y posesión de armas. Se especula de lo anterior, con el pretexto de favorecer su campaña presidencial. Número 3. Kim Jong-un. Dictador militar, actual líder de Corea del Norte, desde el 2011. Una nación hermética y enigmática, con misterios sociales y maquinaciones del gobierno, un solo partido político, y demasiadas limitaciones para la visita de los extranjeros. Realmente, el líder norcoreano se cuestiona aquí, por los últimos acontecimientos según las noticias, debido a un lanzamiento de misiles de corto alcance, hacia su país vecino, Corea del Sur. Viene de tener enemistades políticas causadas por los anteriores gobiernos de Norteamérica, entre otros. Y se tiene conocimiento de que tienen avanzada fabricación e implementación de armas nucleares, que son fatales y graves para la humanidad. Número 2. Saddam Hussein. Fue presidente dictador iraquí. Desde 1979, y hasta el 2003, su gobierno fue uno de los más salvajes y terroristas que hayan existido en la historia. Fue acusado por el asesinato masivo de chiitas en los 80s, entre otros crímenes. Causó golpes de Estado, guerras y enemistades contra Irán por 8 años, en la era del Ayatollah Khomeini, la toma de Kuwait, entre otros atropellos. El régimen idolátrico y terrorista de Hussein fue de 24 años, hasta la toma de las fuerzas militares norteamericanas, por el anterior gobierno de George W. Bush. El deceso de Saddam Hussein fue por ahorcamiento, sujeto a condena impuesta y ejecutada. Número 1. Vladimir Putin. Presidente de Rusia desde el año 2000. Su gobierno se ha extendido por más de 20 años. Pero se amancilló, debido a la invasión a Ucrania a finales de febrero del 2022, por la toma de sus territorios.
Los ataques se han prolongado a causa del ejército ruso invasor, causando el destierro general de los ucranianos hacia otros países. La destrucción de edificaciones, cantidad acumulada de muertos, fusilamientos, explosiones, entre otros. En consecuencia, Rusia fue sancionada, condenada y vetada mundialmente, inclusive de todos los eventos mundiales, haciendo quedar a Putin como otro peor presidente más, respecto a los ya mencionados aquí. Por el momento, es apenas una muestra con estos 10 citados aquí. No por aquello significa que sean los únicos reseñados y denunciados. Actualmente pueden haber más presidentes, ministros y gobernadores que en el mundo han cometido errores públicos, ya sea por corrupción, dictaduras, invasiones, guerras, inflaciones económicas, ruptura de relaciones bilaterales, cierre de fronteras, entre otras consecuencias a partir de la historia. Y hasta aquí fue el listado en mención. Nota. A los que vieron juiciosos y atentos, reflexionen de lo que les hablé, para resumir, y que cada uno elabore sus propias conclusiones. Para las ciencias sociales y políticas. Inicialmente explicadas por el profesorado en cada colegio, escuela, o universidad, que ojalá les sirva así de enseñanza, y principalmente enfocados, para quienes estudian profesionalmente, los temas relacionados con la política, según el país en cuestión. Dato curioso. Un presidente latinoamericano, que es famoso por las siglas, unidas por las iniciales de sus nombres y apellidos, se llama Malo, cuyo nombre completo es Manuel Andrés López Obrador. Ay, perdón. Disculpen. Me avisan por interno, que realmente no se llama Malo, sino AMLO, cuyo nombre completo es Andrés Manuel López Obrador, y que viene a ser el presidente de México. Por cierto, bastante cuestionado por algunas conductas, dentro de su mandato político, y que no vamos a describir en este documental por ahora. Agradecemos su comprensión. Les advierto a la audiencia, que todo lo que hasta el momento les hablé está sujeto a actualizaciones futuras, y que pueden modificar la información aquí dicha, con nueva información adicional. Aún así, la información consultada es precisa e importante para tener en cuenta. Aquellos presidentes mencionados son el peor ejemplo que no se deben seguir por los próximos dirigentes políticos en cada nación. Pues aquellos solo han traído a los ciudadanos y pueblerinos problemas sociales, guerras, dificultades, hambre, desórdenes, conflictos, entre otras causas más graves que se emiten en la prensa, los diarios, y en los noticieros de renombre televisivo. Estas son las fuentes de consulta que les dejo, y con el que se logró explicarles el tema a fin. Finaliza el tema del documental informativo, acerca de una recopilación de presidentes y expresidentes que no fueron lo mejor en sus mandatos de gobierno para cada país, y repercutieron negativamente en contra, tanto para las sociedades nacionales, como para cada gobernante cuestionado. Gracias a los que prestaron atención al tema. Esperamos que haya sido de su interés. Eso es todo. Que estén bien, y hasta la próxima. Chao. Esto fue Documental Informativo.